¿Qué onda a todos? Bienvenidos a Tu Fórmula. Cada vez estamos más cerca del Gran Premio de México y por primera vez desde que regresó a tierras mexicanas la Fórmula 1, un mexicano, me refiero por supuesto a Sergio Checo Pérez, tiene posibilidades reales de ganar la carrera y si no es eso, de subirse mínimo al podio. Además de eso, desde la edición del 2015 hasta la del 2019, Sergio nos ha regalado grandes rebases en todas las carreras y en 4 de las 5 ocasiones que ha disputado el GP de México ha sumado puntos. Por lo que en este video vamos a resumir brevemente cuáles han sido las actuaciones del mexicano en el Autódromo Hermano Rodríguez. La primera vez fue en 2015, cuando la Fórmula 1 no tenía una carrera en México desde 1992. Sergio Pérez, quien en aquel entonces era piloto de Force India, disputó por primera vez una carrera de la máxima categoría en su país natal. El mexicano largó desde el 9º puesto, pero se colocó octavo durante el primer giro tras un pinchazo del Ferrari de Sebastian Vettel. Una mala parada en boxes de 3.8 segundos lo hicieron caer hasta el 10º lugar tras su primer stint. Después de eso, Checo tuvo un duelo muy intenso con Carlos Sainz por la 9ª posición, hasta que en la vuelta 34 logró rebasarlo. En su afán por recuperar la posición, el español cortó la curva 4 con su Toro Rosso y dejó nuevamente a Checo por detrás. Sin embargo, la acción fue ilegal, por lo que el español se vio obligado a ceder su posición al mexicano. Pérez se puso 9º y fue en busca de recuperar más lugares. El momento cúspide para Checo llegó en la vuelta 51. Max Verstappen y su Toro Rosso se fueron de largo en la curva 12, lo cual Pérez aprovechó para pasar al neerlandés en la curva 13 y justo frente al graderío del Foro Sol, el cual se volvió loco. El mexicano se colocó octavo en ese momento y conservó la posición hasta el final de la carrera. Para el siguiente año su clasificación no fue buena y tuvo que largar desde el 10º lugar de la parrilla. Pero por segundo año consecutivo, el tapatío recuperó posiciones durante la vuelta inicial. Superó al McLaren de Fernando Alonso y al Toro Rosso de Carlos Sainz. Además, Daniel Ricciardo y su Red Bull debieron ir a boxes tras un pinchazo, lo que dejó al mexicano en el 9º puesto. Sergio paró a pits en la vuelta 21 y salió en 10º lugar. Ya con los neumáticos blandos, Pérez protagonizó una cacería a Felipe Massa en la lucha por el 9º puesto. No obstante, el mexicano nunca logró superar al brasileño, a pesar de que en recta alcanzó una velocidad de 370 km por hora. La segunda más alta de la competencia, solo superada por los 372.5 km por hora que registró Valtteri Bottas y que a la fecha es el récord mundial de la máxima velocidad alcanzada en carrera por un monoplaza de la Fórmula 1. Al final, Checo tuvo que conformarse con el 10º puesto en su segunda participación en el Autódromo Hermano Rodríguez. La tercera participación de Sergio en suelo mexicano es hasta la fecha la más brillante. Arrancó desde el 9º lugar con su Force India. Una vez más, la largada inicial favoreció al mexicano, que saltó del 9º al 5º puesto en la primera vuelta. El tapatío se favoreció del pinchazo del Renault de Carlos Sainz y del toque del Mercedes de Lewis Hamilton contra el Ferrari de Sebastian Vettel, que obligó a ambos a entrar a boxes. El otro Ferrari, volanteado por Kimi Räikkönen, simplemente se rezagó en la salida. Durante el giro 19 ocurrió uno de los sucesos más importantes de la carrera y de la historia del Gran Premio de México, y no fue precisamente en pista. El graderío se puso de pie con el puño levantado en señal de solidaridad por los fallecidos en el terremoto del 19 de septiembre de aquel año. En la misma vuelta 19, Pérez realizó el cambio de neumáticos y se incorporó en la pista en el 8º puesto. Pero 4 giros después, el mexicano se hizo con el 6º lugar tras rebasar por el interior de la primera curva al Haas de Kevin Magnussen. Otro espectáculo más para las gradas repletas de mexicanos. Pérez mantuvo la posición, pero en la vuelta 49 Sebastian Vettel se puso a tiro del Force India. El mexicano defendió con todo, pero la verdad es que no pudo hacer absolutamente nada ante la superioridad del Ferrari. Lo terminó por dejar atrás en la segunda recta del giro 51. El tapatío entonces cayó al 7º puesto y fue la posición que mantuvo hasta el final de la carrera. Nos vamos entonces al 2018. Sergio Pérez llegaba con una racha de 3 GPs de México seguidos sumando puntos. En esta ocasión largó desde el 13º puesto tras una mala clasificación en su ahora Racing Point. Pero por 4º año consecutivo, Checo recuperó posiciones en el inicio de la carrera. En la primera curva, el Renault de Nico Hülkenberg impactó el alerón delantero del coequipero de Checo, Esteban Ocon. La pieza se desprendió del monoplaza y esta fue a dar en el camino del McLaren de Fernando Alonso.
El mexicano escaló entonces hasta el 11º lugar por todo este embrollo que se armó. Pérez recuperó 3 posiciones más tras las paradas en boxes de Hülkenberg, el Sauber de Leclerc y el McLaren de Stoffel Vandoorne. Sin embargo, el momento de Checo llegó en el giro 14, cuando en la segunda recta rebasó al Sauber de Marcus Ericsson, otro rebase que queda enmarcado en el Autódromo Hermano Rodríguez. El mexicano se ancló en el 7º lugar, por detrás de los Mercedes, los Red Bull y los Ferrari, el mejor del resto en ese entonces. En la vuelta 31, con una buena estrategia, Checo aprovechó la salida del Virtual Safety Car para hacer una parada en pits. Salió en 9º, a pesar de que su posición real era 10º. Para el giro 34, Checo utilizó la tercera zona de DRS y dejó atrás a Leclerc recuperando el 8º lugar. Llegó a la vuelta 38 y con ella la tragedia para Checo. Presentó de manera súbdita de la nada problemas en los frenos. El logo estuvo a menos de 1 metro de impactar con Leclerc y salió de la pista incluso momentáneamente al no poder simplemente maniobrar ni controlar su monoplaza en los giros. Racing Point entonces optó por poner fin a la carrera del mexicano y lo retiraron del Gran Premio. Vámonos a la última participación de Checo hasta ahorita en el Autódromo Hermano Rodríguez, en la cual igualó su mejor posición en el circuito. En esta ocasión empezó desde el puesto número 11. Sergio no logró recuperar posiciones en la largada como ya nos tenía acostumbrados, pero para la vuelta 5 el tapatío logró superar al Toro Rosso de Pierre Gasly. Y también dejó atrás al Red Bull de Max Verstappen, que ingresó a pits tras un pinchazo provocado por un toque con el Mercedes de Valtteri Bottas. Checo entonces se colocó 9º y se lanzó a cuchillo sobre el Toro Rosso de Daniel Kvyat, a quien logró rebasar más tarde. El mexicano se mantuvo 8º hasta el giro 51, cuando el Renault de Daniel Ricciardo entró a boxes. Con neumáticos nuevos, el australiano comenzó la cacería de Checo. El Renault se puso a tiro del mexicano en el giro 61. En ese momento estaba aprovechando el rebufo de Pérez para tratar de superarlo en recta. Sin embargo, uno de los neumáticos delanteros quedó bloqueado y se fue a dar al césped, favoreciendo al mexicano entonces para recuperar su 7º lugar. Posición en la que finalizó el Gran Premio de México del 2019. Es decir, Checo no la ha tenido para nada sencilla en este Autódromo Hermano Rodríguez. Pero como comentamos al principio del video, es la primera vez en la que tiene posibilidades reales de subirse a lo más alto del podio, a lo cual sin duda si llega a pasar, nos vamos a lanzar todos al ángel y se va a armar el merequetengue nacional. Ustedes, díganos qué opinan, en qué posición va a quedar Checo, lo ven ganando o no en la carrera. Suscríbanse al canal, compartan el video, regálenos su like y también síganos en nuestras redes sociales como @tuformula_1 en Instagram y en Twitter. Y métanse en la página web www.tuformula.com.mx. Manténganse atentos a todo el contenido que les tenemos previo, durante y después del GP de México. Esto es Tu Fórmula.